Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas un miércoles más al Club de Lectura Asimétrico, una nueva sesión. Hoy es miércoles 28 de septiembre. Ya hemos empezado el curso, ya estamos todos a tope, todos y todas entrados en la rutina, trabajando a tope. Yo lo sé, estáis ahí todos, pero os agradezco muchísimo, con más hincapié si se puede, el que estéis aquí hoy con nosotros disfrutando de esta sesión. Ya veo que os vais uniendo, veo a Javier Remostudio, veo a Carmen Espejel. Dame un momentito, Carmen, que se vayan uniendo y enseguida arrancamos y te mando la invitación. Veo a Jaime Magén, veo a OM Arquitectos, V2ARC, Eduardo Delgado Orusco, Conjuntos Empáticos. Bueno, veo un montón de gente ya conectándose. Hoy, como ya sabéis, vamos a hablar con nuestra queridísima Carmen Espejel de sus textos críticos 14, que como veis lo tengo muy sobado, este libro lo tengo releído muchas veces ya, pero antes de empezar, aparte de que os dé tiempo a ir conectándoos y ir viendo las que estamos ya en directo y que estamos preparados, voy a dar las gracias a nuestro querido invitado de la semana pasada, Javier Arnaldo, con el que estuvimos hablando de el libro Renombrar Madrid. Ya sabéis que todas las sesiones, todos los clubes se quedan colgados, guardados en nuestro perfil. Podéis ir a verlo cuando queráis. Yo sé que a veces el directo es complicado asistir por muchos temas, por la vida en general, pero bueno, se quedan todos ahí preparados para que los podáis disfrutar cuando os venga mejor. Veo a 9564 Ana Galloso, veo a Sergio Guardia, a Giovanni Catafi, ¿puede ser? Bueno, veo un montón de gente ya que está conectado. Son las 19:03. Yo creo que podemos darle paso a nuestra querida Carmen y arrancar con el club. Carmen, te mando la invitación para transmitir en directo conmigo y ya sabes. Vamos a ver que no haya ningún problema. Como siempre, también os pido que me aviséis. Hola, Carmen. Hola, lo he conseguido. Está perfecto. Yo no tenía ninguna duda de que lo ibas a conseguir, ¿eh? Porque ayer lo hicimos perfecto. ¿Cómo estás? Lo bordamos muy bien, estoy estupenda. Qué ilusión tenerte Estupendamente. aquí, Carmen, de verdad. No sabes la alegría que me da que vengas al club a venir a hablar de tu libro, literalmente. Oye, gracias a vosotros por montar esto, porque de verdad que sois gente. Ayer lo decía Octavio Mestre, que creo que está por aquí también conectado, me Está por decía, aquí Octavio, ya le he visto. sí, me decía, si es que son una gente que hace ¿no? una cantidad de actividades culturales extraordinarias y la verdad es que es para agradecer. Bueno, yo ya sabes que os doy las gracias siempre a todos los invitados y hoy a ti en especial porque yo sé que estos arranques de cursos son complicadísimos, todo el mundo está fatal y aún así me decís que sí. O sea, de verdad, gracias por estar hoy aquí. Aprovecho antes de arrancar a deciros y a pediros a todos los que estáis entrando que nos aviséis de si nos escucháis bien, que está todo correcto, si está todo fetel para que arranquemos la sesión. Así que, Carmen, yo creo que podemos empezar. Como siempre, si te parece, te voy a presentar, nada, un minutito rápido, Perfecto. aunque en un minutito no me da tiempo a contar la cantidad de cosas que has hecho en esta vida, porque son infinitas, pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Vamos allá y luego arrancamos con el libro, ¿te parece? Me parece muy bien. Fenomenal. Pues hoy estamos con nuestra querida Carmen Espejel, que es arquitecta, escritora, docente, pionera en arquitectura y género, especialista en vivienda y crítica de arquitectura. Por supuesto, se titula en la ETSAM en el 85, es máster también of Conservation of Historic Towns and Buildings por la Universidad de Leuven, no sé si lo he dicho bien, Leuven, Bélgica, en Leuven. Leuven, ¿ves? Mira, ¿ves? Ya está. Más fácil lo tenía y yo intentando pronunciar. Doctora arquitecta con su tesis Proyecto E1027 de Eileen Gray, Jan Badovici, Drama de la Villa Moderna en el Mediterráneo. En la actualidad es catedrática del Departamento de Proyectos de la ECHA, directora del Grupo de Investigación en Vivienda Colectiva HIPCO,
profesora y docente, por supuesto, en muchísimas universidades nacionales e internacionales, pues Francia, Italia, Bélgica, Suiza, Costa Rica, Argentina, un montón más de países que no voy a relatar aquí porque has dado la vuelta al mundo, Carmen, prácticamente. Coordinadora del máster en proyectos avanzados y profesora invitada en la Facultad de Arquitectura de Oporto, en Roma 3, por ejemplo, como dos ejemplos, y diriges el módulo de teoría en el máster in Collective Housing, que se hace en colaboración de la ETSAM y la ETH de Zúrich. Conferenciante, autora además, por supuesto, de libros tan maravillosos e imprescindibles como Heroínas del Espacio, Mujeres Arquitectos en el Movimiento Moderno, que ha sido y es inspiración para muchas estudiantes y arquitectas, entre las que yo tengo el privilegio de incluirme, porque te tengo que contar que ese libro, Carmen, bueno, ahora te lo cuento, pero ese libro me lo regaló mi madre en primero de carrera y lo tengo en la estantería desde primero de carrera. Así que algún día te pediré que me lo dediques, porque ese libro me ha acompañado durante mucho, mucho tiempo. Por supuesto, también otros libros como el Ingrey Objects and Furniture, o de reciente publicación Housetag European Collective Housing, también 2021, con Andrés Cánovas y Chema Lapuerta, que he visto a Andrés Cánovas por ahí abajo asomarse. Está por ahí. Está por ahí. Saluda, Andrés, por favor, que te queremos ver. Profesional independiente desde el 85. En 2003 fundas el estudio Espejel Fisac con Concha Fisac, y en la actualidad diriges Espejel Arquitectos, y tu obra arquitectónica va, digamos, desde la inserción en todas las escalas, ¿no? Pues desde la inserción en tejido urbano hasta la escala de la vivienda. Por poner algunos ejemplos, el Parque del Salón de Isabel II en Palencia, el Mercado de San Martín, las viviendas de Realojo en Embajadores, o la Casa Chapa, o la Residencia de las Hormigas, pues la Sierra de Guadarrama. Pero es que podría aquí seguir infinito, porque es que luego al final del todo vamos a contar lo que viene la semana que viene, que es muy gordo también. Así que, Carmen, me quedo aquí aquí me paro, y ahora sí, te dejo a ti que nos hables de este maravilloso Textos Críticos 14, de los cuales estamos, orgullosísimos de tener en esta colección que publicamos con el Departamento de Proyectos, pero sobre todo de tener cenas simétricas con nosotros. Bueno, me ha sacado los colores. Primero... Te dije que me iba a resarcir, y te he resarcido, lo he intentado con todas mis fuerzas. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación exhaustiva, extensa. Pero bueno, es una vida profesional intensa. Sí que ha sido bastante intensa. Muy intensa. Sí, además me he metido en todos los líos que he podido porque me ha gustado. He sido una mujer de acción y ahí he estado. Pero yo quería empezar no hablando de mí, sino hablando de esta colección, que me parece una colección brillante, que me siento orgullosa de estar entre mis compañeros, que han sido muchos de ellos maestros míos, que otros son compañeros, y bueno, realmente es muy emocionante estar ahí con tus palabras, ¿no? Y creo que es el Departamento de Proyectos, digamos, al que hay que agradecerle que haya hecho esta gestión, pero fundamentalmente a Cánovas, Andrés, que está por ahí y que no nos puede ver porque creo que está saliendo en un vuelo, entrando de otro. Otro trotamundos también, claro, yo le quería agradecer a Andrés dos cosas. Uno, que sea director de departamento y que haya promovido esta colección, que me parece, como te digo, muy bonita, porque es una colección como de recopilación de textos de los profesores, que no teníamos una cosa parecida, y me parece que es excelente. Y luego, por otro lado, por el prólogo que me ha hecho tan bonito, bueno, somos amigos, pero somos compañeros de batallas, y la verdad es que me ha encantado, me ha tocado bastante, ¿no? Y luego agradeceros a vosotros lo finos que sois, que es que lo hacéis muy bien. Entonces, eso también pero las gracias esta vez, de verdad, me sumo también desde aquí, por si no lo hemos dicho ya, que yo creo que sí que lo hemos dicho, pero me sumo totalmente al agradecimiento a Andrés, sobre todo por contar con nosotros para esta colección. Pero hoy hemos venido a hablar del número 14 de tu libro. Vamos a hablar del libro. ¿Qué tenemos aquí, Carmen? ¿Qué es este Textos Críticos 14 que tenemos aquí entre manos? Bueno, pues yo soy una escritora científica, digamos, ¿no? No soy una
literata ni muchísimo menos. Yo solo he pretendido, sobre lo que he trabajado, pues mostrarlo aquí en esta recopilación. Y tiene básicamente las bases de las 3 cosas que me han interesado, porque yo he hecho, y luego cuando he tenido que reflexionar sobre lo que había hecho, he descubierto que había ciertas líneas importantes. Y esas líneas han sido el mundo femenino, y en relación a la arquitectura, la vivienda, clarísimamente, el hogar, la vivienda, el habitar, digamos, y por otro lado, la crítica arquitectónica. Lo más curioso de esto es que estas 3 patas, estas 3 cuestiones que me recorren de arriba a abajo, salieron de la tesis doctoral. O sea, se podría decir que todo este follón nace en la tesis doctoral. No, que fueron 7 años, 7 millones de pesetas, yo siempre lo cuento, pero es verdad, ¿no? Fue una ingente trabajo. No había internet, soy mayor, muy mayor, no había internet y entonces eso me permitió, por un lado, a todos los sitios donde iba, pues yo me metía en bibliotecas, iba a ver amigos y me metía en bibliotecas y descubrí cosas muy bonitas. Bueno, pero esa tesis, digamos, dio lugar a estas 3 cosas. ¿Por qué? Pues porque era una casa de Eileen Gray, la tesis era sobre la E1027 de Eileen Gray y Jan Badovici, ahí en el sur de Francia. Entonces, estaba la mujer arquitecta, estaba la vivienda y también un método crítico que desarrollé apoyándome en mis maestros, en Antonio Miranda y en Elisabeth Santodorov, que él como lingüista lo había desarrollado para la lingüística y yo lo traté de aplicar a la arquitectura. Entonces, todos esos 3 patas nacen ahí, realmente. Luego hay otras muchas cosas que nacen después, pero sigue dando frutos, sigue dando frutos. A mí me parece increíble que una tesis dé para tanto. Siempre se lo digo a mis alumnos. Es el trabajo más barato que puedes hacer porque luego da muchísimo. Luego se extiende, ¿no? Da muchísimo juego y da muchísimos frutos, sí, muy bonito. Pues qué maravilla, ¿no? También esto que nos cuentas, ¿no? Que de un trabajo tan intenso como puede ser la tesis, que yo creo que quizá hay mucha gente hoy aquí escuchando, pensando en hacerla, incluso haciéndola, ¿no? Yo creo que esto también tiene que dar un poco de ánimo y perspectiva de las cosas, ¿no? Bueno, que pueda detonar en estos 3 pilares que tú has ido desarrollando a lo largo de toda tu vida profesional y que sigues, ¿no? Pero antes de entrar a cada uno de los temas, que vamos a entrar a cada uno, yo te quería preguntar por un poco esta autobiografía intelectual que hacéis todos los autores y autoras que pasáis por esta colección. ¿Qué ha supuesto para ti hacer esta mirada hacia atrás y vuelta hacia adelante? Hombre, como todo lo de mirarse el ombligo, pues remueve cosas, porque de repente, bueno, yo creo que una de las primeras cosas más bonitas es los amigos que vas recordando en cada uno de los textos, digamos, los amigos, los compañeros con los que estás en cada uno de los textos, ¿no? Y que te han acompañado en la vida. Eso es muy bonito. Y luego realmente son textos, a mí me cuesta mucho escribir y tardo mucho en afinar, ¿no? Y luego también tengo algunos amigos que hacen crítica de los textos. Por aquí está Mariano Perona, que es uno de las personas que más me ayuda a refinar esos textos finales para que sean un poco más transparentes. Pero, como te digo, yo tardo mucho en escribir y entonces un texto empieza siendo, por ejemplo, bueno, pues uno pudiera ser la tesis o proviniera de la tesis, pero hay otros que son encargos y entonces hago una cierta investigación que luego a veces se transforma en algo de docencia. Esa docencia se afina y se pasa a un texto más o menos informal, después pasa a un texto ya más construido, se publica varias veces, los afino mucho y entonces los últimos que están aquí, bueno, pues vuelven a tener otro afinado, como el piano, que me gusta a mí tanto, pues vuelve a tener otro afinado más. Por eso te digo que son textos que han recorrido muchos años conmigo. Aunque algunos están publicados recientemente, han recorrido mucho tiempo conmigo y entonces también cambias, hay momentos en que cambias de opinión, ¿no? Por ejemplo, con el libro que has mencionado sobre mujeres arquitectas, heroínas del espacio, yo aquel libro lo escribí todo en masculino. Nosotros éramos arquitectos y además lo defendí, digamos, intelectualmente. En el libro lo explico por qué tenía que ser aquel. Así. Es más, el título pone Mujeres Arquitectos. Porque mujeres arquitectos. Momento, claro, no, ahora no se entiende.
por eso lo he cambiado cuando lo he publicado en Estados Unidos o en Italia, porque no se entiende porque ha cambiado muchísimo la sociedad en estos últimos años, ¿no? Y claro, en aquel momento era mucho más combativo hablar en masculino. Nosotras éramos tan arquitectos, perdón, ¿ves? Sí, como los compañeros, teníamos el mismo título y había que pelear por ello. Y bueno, luego ya, gracias a Dios, hemos tomado más fuerza y entonces ya empezamos a entender eso así. Las profesiones entonces, la mayor parte de las profesiones femeninas eran o relacionadas con el ámbito familiar o como mujer o con la prostitución. Con lo cual, bueno, pues había que elegir. Yo elegí eso y me confundí, pero luego he retomado y he cambiado de opinión. Ajá. Pues no, pero eso también es muy bonito, ¿no? Ver cómo uno mismo evoluciona sobre sus pensamientos, ¿no? Y también otra pregunta que yo tengo siempre para vosotros en esta colección es eh, si os identificáis, más o menos me has respondido, ¿no? Pero si os identificáis con esa Carmen que escribía, bueno, pues esos textos en aquel momento, o te sientes ahora, obviamente, lógicamente, más cercana a otras aproximaciones a esos temas. No, bueno, la inocencia, a lo mejor tenía más inocencia que ahora, pero no, pero sí, en el fondo sí, porque te digo que no son textos que escribiera en aquel momento y los dejara allí. Si leo de esos yo creo que hay muy pocos. Aquí en el libro creo que no hay ninguno, todos están revisados a lo largo de muchos años. Si hubiera escogido algún texto de aquella época, sí, me vería inocente y como, ¿no? como peleona a lo mejor, y ahora soy más suave. Bueno, está bien, ¿eh? Ser peleona en cualquier caso y luchar por lo que una cree, ¿no? Oye, pues si te parece, Carmen, vamos a entrar al lío con los tres temas y los textos. Si te parece, podemos empezar por arquitectura en femenino, que es el primer tema, y cuéntanos un poco qué encontramos en ese apartado, Pues porque no es en realidad un capítulo, sino el apartado. Es un conjunto de artículos que realmente fue... en el libro de heroína me pidió el que iba a ser el editor, Marcelo Camerlo, que hiciera un libro, en realidad, sobre un capítulo que yo tenía en la tesis que entendía que ya estaba suficientemente desarrollado. Y cuando me puse a hacer el libro, tardé otros 5 años más, por lo cual Camerlo dejó de querer publicarlo y luego me le publicaron ediciones, la gente de TC de Valencia. ¿Cómo es esta cosa editorial, verdad, Carmen? Lo que parece que un libro sale así a la primera y de repente hace magia y no, y resulta que llevan 5 años. Claro, yo había encontrado en la tesis la punta del iceberg, pero cuando me metía por ello, ¡guau!, descubrí un aparato enorme. Y entonces tardé 5 años, me lo publicaron Ediciones de la Construcción, que son la gente está de la revista TC de Valencia. Y luego, posteriormente, ya fue Marcelo Carmelo el que lo publicó. Entonces, esta arquitectura en femenino, pues es muchos descubrimientos que hice allí. Tiene que ver con la tesis, con Aileen, pero luego he descubierto cosas fenomenales, ¿no? Un artículo que publicó en el libro fue un encargo de arquitectura viva y Antin, que yo la conocía de refilón, había leído algo, pero claro, lo mismo, ¿no? Cuando me pongo a escribir, pues hago una investigación bastante profunda y fue un descubrimiento para mí súper interesante, ¿no? La figura de Antin al lado de Kant, ¿no? De Louis Kant. Y luego, ¿qué más? Pues hay textos que son temas que he avanzado sobre ello. Por ejemplo, en mi estancia en Nueva York, en la Universidad de Columbia, en el año 2012, que fue un año extraordinario, pues hice una investigación sobre unas mujeres que influyeron a la vivienda, bueno, que después descubrí que influyeron a la vivienda alemana, pero que eran unas señoras como casi amas de casa. No, alguna no lo eran algunas universitarias, otras cultas, pero muchas su trabajo profesional era el de amas de casa. Y lo único que querían era cambiar la casa, el que se titula La estela de las ingenieras domésticas americanas en la vivienda social europea. Sí. Lo único que se planteaban era cambiar de casa y hacerla eficiente para poder irse por ahí a dar una vuelta o para estar con sus hijos, no sé. La desmontan, la vuelven a montar y en ese montaje hacen un libro para las féminas, digamos, totalmente como secundario. Y pues eso es una cosa que hice en aquella estancia, ¿no? Y luego también Charlotte Perriand, etcétera, etcétera.
Luego, si quieres, pasamos al de cuestionar la vivienda, ¿no? Que es Exacto, otra el pata, segundo, digamos, otra pata Sí, sí, súper sí. importante en mi profesión. No solo porque haya hecho como Ujú, arquitecta de viviendas, sino porque en la docencia también nosotros incorporamos la vivienda desde siempre. Quizás seamos una de las unidades docentes que más trabajamos sobre vivienda, porque dirijo el grupo de investigación que hemos trabajado en vivienda colectiva y porque, ujú, bueno, pues al final he escrito mucho sobre ello, ¿no? Y entonces ahí hay una ujú. parte, hay algunos artículos más políticos, hay otros, bueno, en general todos son de investigación y algunos de presentaciones de libros que siempre me gusta mucho hacerlo a buenos amigos y a buenos colaboradores, ¿no? Ujú. Así De es. hecho, hay un apartado, perdón, un apartado, un artículo, un texto que has seleccionado que hace, que es el de, espera, que lo tengo que marcar, investigar en vivienda hoy, entre la memoria y lo tecnológico, que está en la Sí. página 108, ¿no? Que tienes, hay una parte en la página 112, ¿no? En la que tú haces preguntas, ¿no? Sobre Ah, efectivamente, qué es la casa, ¿no? claro. Y a mí esa parte siempre, bueno, la tengo, fíjate, la tengo aquí de cosas Sí, sí, sí. y de post porque es muy bonito. No sé si te animas a leernos un trocito, ese Sí, trocito. os la leo. Mira, ayer di dos clases exactamente ¿Ah, de sí? este texto. Mira. Una a la gente de un curso, digamos, una que no es troncal, y luego por la tarde a mis alumnos de clase que están trabajando sobre vivienda, me pareció muy oportuno, ¿no? Así que si Pues queréis os lo leo, vamos porque yo allá. me pregunto qué es la casa. Realmente Ujú. es el habitar y el construir al modo existencial de Heidegger. Es ese lugar para el encuentro de la persona consigo misma, donde descubrir sus dudas íntimas, sus angustias y su posterior filosofar. Es el refugio del yo psicoanalítico, de su interioridad profunda, de su gradual proceso de individuación. Remite al mundo fenomenológico, gestos, movimientos o situaciones del habitante héroe y sus posibles mil caras o máscaras. Es el sueño colectivo de ciertas utopías que eliminaría el concepto de familia y de propiedad material del suelo. ¿O es la estancia pragmática, meramente instrumental y funcional que se proyecta desde el confort físico instantáneo? ¿Es puro impulso tecnológico que cada vez independiza más la experiencia doméstica de la arquitectura de la vivienda? ¿Es a la manera positivista el lugar para el disfrute y la obtención de felicidad? ¿Es un objeto más de consumo, sujeto a las leyes de mercado? ¿Cuál sería su cotización de prestigio? ¿Su valor distintivo como símbolo de estatus social? ¿Es un privilegio, a pesar de que nuestra Constitución lo reconoce clarísimamente como un derecho? ¿O es un activo económico con valor financiero que puede convertirse en un parámetro modificador del espacio arquitectónico e incluso de la ciudad? ¿Qué es la Es casa? que, es que, Ahora que las mujeres no estamos en casa, ¿qué es la casa? ¿qué Yo es creo la que, casa, no? O sea, creo que es muy claro, claro, bueno. ¿no? Y te Es iba a muy preguntar, y te radical. iba a preguntar ahora, claro, claro, es un tema muy difícil, de hecho te iba a preguntar ahora, tú cómo, ahora que después, ¿no? Y con este libro delante, te voy a meter en el lío de que respondas tú a la pregunta, ¿qué es la casa entonces, Carmen? O sea, después de hacerse todas estas preguntas y de lo que tú ya, obviamente, has investigado, has pensado y reflexionado, ¿qué es la casa? Porque de aquí me va a llevar a lo que va a pasar también la semana que viene. O sea, te aviso ya para Claro, que lo tengas ahí claro. presente. Yo, reflexionando sobre esto, yo lo que encontré, digamos, eran como unos caminos donde hay que enfocar la mirada. Y esos caminos, en el caso del texto, pues hablaba de la relación de, vamos, casi la privacidad, que se ha dinamitado con todos estos mecanismos y con las Uh -huh. cuidadísimas perfiles que ponemos en nuestros tal, ¿no? La gente que se dedica a estas cosas, que os ponéis ahí en vuestros Instagram, digamos, sobre todo la gente joven ha roto esa barrera de la intimidad. La casa ya no es un lugar para refugiarse, estás completamente expuesto. La gente sabe cuándo estás en el baño, cuándo cocinas, cuándo ves el fútbol. O sea, quiero decir, la casa se ha roto los muros, son muros de cristal y te están viendo, ¿no? Uh Por -huh. otro lado, creo que hay digamos, esa relación de la privacidad y la casa, hay que examinarla como científicos, como arquitectos, creo que es un campo muy importante. Por otro lado,
yo aquí lo llamaba la discreta ubicuidad, pero que tiene que ver con la tecnología. Claro, cuando yo allá hace muchos años, hacía arquitectura, al principio poníamos un cable y con esto se hacía una casa. Claro, ahora una casa es no solo una gran cantidad de tecnología, digamos, de cableado, de tal, instalaciones y demás, sino además, con estos dispositivos, la casa es una cosa conectada, hiperconectada, y se habla de, ¿no?, la ciudad global, tenemos que hablar también de la casa global. Por lo tanto, la tecnología lo va a transformar, está transformando las ciudades, todos los sistemas de movimiento de mercancías, todos los sistemas de almacenamiento, todo eso está variando y va a variar la fisonomía del hogar y va a variar la fisonomía del conjunto de hogares y va a variar la fisonomía de la ciudad, clarísimamente. Luego, creo que la relación entre casa y ciudad es clarísima y la pandemia también nos lo ha demostrado. Digamos, la casa ha perdido una cantidad de funciones que ha ido dejando a lo público lo ha ido asumiendo, se ha ido profesionalizando, se ha ido externalizando, enorme, pero la pandemia, por ejemplo, pues le ha dado la vuelta a todo eso y ahora hemos vuelto a tener incluso asistencia médica en casa, la docencia de los chavales, la enseñanza, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también hay que reflexionar sobre esa relación entre la casa y la ciudad, pero la casa aislada no se puede entender, ¿no? Tú puedes hacer un montón de funciones fuera de la ciudad, ¿no? Te puedes asear cuando vas al gimnasio y entonces pues es algo que empieza a perderse dentro de la casa porque puede ser una cosa que hagas a diario, etcétera, ¿no? Luego, un tema fundamental que a mí digamos, personalmente me parece muy trascendente, pero que además Europa está tirando hacia él clarísimamente, es el tema de la vida compartida. Cuando hablo de la vida compartida no estoy diciendo que evitemos la vida privada, absolutamente en contra de eso. Digamos, se mantiene el núcleo, la vida privada, pero la clave sería un poco pensar casi como una casa para una persona, cómo se coordina esa casa con otras casas y qué cosas se comparten y qué no, ¿no? Entonces, la vida compartida ahora es un lujo, compartir es un lujo. ¿Quién tiene coche ahora? Poca gente tenemos coche ya. Yo lo vendí cuando volví de Estados Unidos. Y tengo todos los coches del mundo, ¿no? Porque tengo todos los sharing a larga distancia, corta, por minutos, por segundos, por horas, etcétera. Compartir ahora es un lujo, no es una necesidad como siempre se había entendido. Y luego, por otro lado, y creo que eso en la vivienda va a cambiar, porque pensar en una casa por horas es precioso, o por días. Claro, o por meses, ¿no? Sí, por noches o por lo que sea, sí, claro, incluso por noches, ¿no? Hay gente exacto. que está este concepto de dormir en el sofá de alguien, ¿no? O sea, que al final... Sí, los tiempos. El tiempo y la casa es algo que también hace variar mucho el sentido, ¿no? La duración, ¿no? La casa... Digamos, los tiempos en la casa son tiempos de muchas cosas, son tiempos cronológicos, el día y la noche, pero también es un tiempo de la memoria y de los recuerdos, ¿no? Todos los objetos que tú guardas en la casa son objetos que te han ido marcando a lo largo de la vida. También la casa tiene que ver con la durée, que diría Bergson, ¿no? O sea, con el tiempo, con la duración, ¿no? Pero también tiene que ver con ese tiempo que estamos tratando de explicar ahora, que es una casa por horas, una casa por tiempo. Que puede estar bien, tú puedes querer tener una cena con unos amigos en el centro de Madrid, pero no te quieres desplazar a casa porque no te da tiempo a comprar, lo haces allí y lugo ya sales y te vas a tu casa a descansar, ¿no? Yo creo que eso también hay que darle vueltas. Gente interesantísima, ingleses y un grupo también, el del TQM también, ahora me saldrá, Square Meters, SQM también están trabajando sobre ello. Y luego, por otro lado, el trabajar con datos. Ayer se lo decía a mis alumnos, no podemos seguir siendo ignorantes en el manejo de datos. Tenemos que ser gente con mucha más profesionalidad. ¿No? Cuando tú analizas las radiografías que hacen los mercados sobre los posibles consumidores, saben cómo somos desde la punta más alta hasta la punta más baja y lo saben y tienen los perfiles perfectos. Nosotros vamos por la vida como intuyendo, ¿no? Y yo creo que hay que ser capaces de leer los Big Data, pero obtener datos de esta sociedad, de cómo está conformada, transformarlos en gráficos para hacerlos comprensibles y aplicarlos a la vivienda. Yo creo que eso también va a cambiar muchísimo, ¿no?
Pues es que, claro, todo esto también me lleva un poco a pensar en esa exposición maravillosa que está preparándose para la semana que viene, Amaneceres Domésticos, ya lo voy a decir aquí, porque viene al Museo ICO, lo traéis tú junto con, también con Andrés Cánovas y Chema Lapuerta, o sea, se va de la Puerta, bueno, pues que es toda esta reflexión sobre nuevos conceptos o nuevas, ¿no? Digamos, ideas sobre la vivienda, ¿no? Sobre la vivienda en Europa, sobre todo, y estos nuevos conceptos en los que hay que reflexionar, que son un poco quizá los que ya apuntabas tú ahora, ¿no, Carmen? Sí, son un poco esos, pero están un poquito más matizados, ¿no? Uh-huh. Digamos que nosotros hemos hecho en el grupo de investigación trabajos sobre la vivienda existente, digamos, la vivienda ya construida, vivienda del siglo Uh-huh. XX, del siglo XXI, acordados de aquellos libros que sacábamos sobre los atlas de vivienda, que teníamos Uh-huh. esa manera Uh-huh. de grafiar tan específica, tan un poco tan seca, para poder compararlos. Nos parecía interesante que la gente aprendiera con las comparaciones, nosotros mismos, ¿no? Hacíamos como una selección, primero un base de datos, una selección y luego eso. En el caso Uh-huh. de la exposición, digamos, también hay otro recorrido que hacemos. Ese es como, este es más prospectivo, ¿no? Uh-huh. Trabaja sobre qué vamos a hacer, ¿no? Y el Uh-huh. otro es más retrospectivo, es ver lo que ha Uh-huh. pasado y también extraer conocimiento de la historia, una historia que siempre miramos desde los ojos de la actualidad. Entonces, este otro Uh-huh. más de proyectivo, digamos, prospectivo y proyectivo, lo que hacemos es tratar de atinar a través de todo lo que se publica, digamos, hacemos una recopilación de todas las viviendas que se publican y tratar de averiguar hacia dónde y de qué manera está la vivienda en Europa, ¿no? Hacia qué camino se está atendiendo. Y entonces es la exposición que tenemos el próximo día, es un poco ese trabajo de investigación que hicimos para el Ministerio y tratar de focalizarla en 7 conceptos, ¿no? Que son Uh-huh. pues el clima, que nos parece radical, ya está en la mesa en todos los proyectos, digamos, pero la vivienda y el clima es un tema fundamental, ¿no? La conciencia climática que hemos denominado. Tenemos las recargas, ¿no? Bourdieu hablaba de que el siglo XX era un siglo de nueva construcción y el siglo XXI debía de ser un siglo de reutilización. Por lo tanto, las Uh-huh. recargas nos parecen formidables. Hay ejemplos impresionantes de silos recargados como viviendas, de fábricas, etcétera, muy bonitos. Después, el cuarto me parece que es, o el tercero, cuidados domésticos. Este cambio de la sociedad, ¿no? Necesita que los cuidados se hagan desde una profesionalización externa, clarísimamente, pero también hay Uh-huh. grados intermedios donde la vivienda es sustancial que tenga esa capacidad de construir un sitio que sea capaz de tener unos cuidados intermedios entre lo externo profesional y el cuidado familiar, ¿no? Y que Uh-huh. se produce entre los vecinos y demás, y también con casos súper bonitos en Suiza, en Barcelona, hablando de cuidados a mayores, a cuidados a niños, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Pues no sé, tenemos otros 4 más que hablan de la urbanidad, en cierto modo, de los contextos urbanos, también como la vivienda se adapta a los contextos urbanos, ya sea Uh-huh. como entendiendo las problemáticas urbanas, insertándose con mucho respeto con la problemática urbana, ya sea introduciendo, digamos, unos ciertos detonantes en ella, ¿no? El tema Uh-huh. contexto urbano también es fundamental. Las identidades, también la vivienda transformada en casi monumento o casi identidad, ¿no? Uh-huh. Porque la ciudad, ¿no?, está compuesta de viviendas y monumentos, ¿no? Pero cuando ya casi no se hacen monumentos, ahora podemos hacer un monumento de la propia vivienda. De la propia casa. Exacto. Uh-huh. Entonces ahí hay ejemplos más singulares, más, ¿no?, como más específicos. Por ejemplo, tenemos el Timmerhuis de Oma, o tenemos el árbol blanco, el árbol blanco de Fujimoto y todos sus compañeros arquitectos, que lo he hecho en coalición con más arquitectos. O sea que hay Uh-huh. temas muy bonitos. Y me quedo uno y ahora mismo ya no me acuerdo cuál es. Es Pues, interesante. pues ahora mismo es que no quiero, es que, ¿sabes qué pasa? Que no quiero hacer el spoiler del todo Lo porque sé, tengo aquí el catálogo, lo tienes ahí lo detrás. tengo aquí, pero no lo quiero ni enseñar. Fíjate que está estratégicamente preparado para que no se
para que a partir de la semana que viene pues ya puedan ir a visitar la exposición. Además has hecho un spoiler Ya maravilloso, me he así que no os la acordado, podéis perder. ¿Cuál? ya me he ¿Cuál acordado, el faltaba? último, la vivienda y el compartir, donde hay ejemplos El estupendos, compartir. como por ejemplo el premio Miss Van der Rohe de este año, que es la borda, ¿no? Ese le tenemos seleccionado. Claro que de hecho por eso cuando lo has comentado justo antes de Sí, hacer el spoiler, se me ha encendido la bombilla y he dicho, aquí vamos a preguntar, ¿no? sí, sí. Pues ya hecho este spoiler, ya sabéis que la semana que viene se inaugura esta maravillosa exposición Amaneceres Domésticos en el Museo ICO, no os lo podéis perder, vamos a estar allí nosotros también. Sí. Pero Carmen, hemos hablado de género, hemos hablado de vivienda y ahora nos toca hablar de crítica, ¿no? De Vamos a esta crítica, tercera pata. sí, la crítica, digamos, es algo que la ha hecho desde diferentes territorios, ¿no? Desde, por ejemplo, ¿no? Encargos de trabajar sobre la obra de unos arquitectos. Ahora me han pedido en Suiza que haga una especie de prólogo crítica sobre la obra de unos arquitectos que van a publicar en un libro. O, pues no sé, aquí Uh-huh. tengo trabajos también de prólogos sobre gente a la que yo he dirigido tesis o en la que yo he estado presente en las tesis, en los tribunales de tesis, pues que se crea un vínculo, que conoces bien el tema y que quieres también participar con ellos, ¿no? Yo creo que ahí destacar quizás no sé, el de más luz, más crítica, más madera, que tiene que ver Sí, también con la sí. crítica, ¿no? Que tiene que ver con la crítica. Uh-huh. Digamos, lo que hago es poner un poco a prueba ese método Mirregan Todorov bueno, descubrí en la tesis, que lo transformé en un método de crítica arquitectónico que trata de hacer una crítica que no sea puramente descriptiva, sino que sea más profunda. A veces llega a la crítica poética, pero otras veces, bueno, pues se queda en una crítica un poco menor, interpretativa. Pero creo que sí, que son interesantes por eso, ¿no? Uh-huh. Y no sé, y luego, pues yo qué sé, destacar cosas como muy personales, de amigos, antiguos alumnos que ahora son unos pedazos de profesionales extraordinarios en el extranjero y aquí en España, a los cuales les he hecho prólogos que me hacen mucha ilusión, como son mujeres de clase, ninfas que despiertan a un nuevo Uh-huh. mundo. Pues es un texto Uh-huh. emocionante sobre un libro de las mujeres en la Bauhaus, Uh-huh. de José Niarbás, y luego otro libro extraordinario de uno de mis mejores amigos y antiguo alumno de doctorado, Daniel Movilla, que es el libro de 99 Years of Housing Question in Sweden, ¿no? O sea, allí trabajaron Uh-huh. 99 años afinando la vivienda. Y nosotros nos preguntamos qué es la vivienda. Claro, todos esos 99 años se vinieron, acabaron. Bueno, pues Claro. y todo ese conocimiento, Uh-huh. ¿sabéis quién se lo llevó? IKEA. No, no es ninguna broma. Claro. No, si es que es tal cual, claro que sí, claro IKEA que sí. es realmente la que va a saber de vivienda. Se lo llevó IKEA Claro. todo ese conocimiento, pero fueron 99 años, incluso con investigadores dentro de tu casa, que se sentaban en un esquinazo de tu casa con una silla alta, en un rincón, y estaban observando cómo vivías con tus hijos y tu mujer, qué cosas Uh-huh. hacías, cómo funcionaba la cocina, si estaba bien de altura, si no. ¿Cómo Madre mía, son, digamos, cómo qué son maravilla. nosotros, ¿no? Por eso te digo, hay cosas Sí, ahí sí, así sí. como muy personales. Desde luego. Oye, ¿quieres leernos un trocito de ese Mujeres, Teclas y Ninfas Sí, sobre el libro de José Niarbás? ¿Nos lees algo 58, de ese? sí, cómo no. Sí, A página ver, 59. Bueno, sí, 58. 58, aquí está. Dice, nos encontramos, luego había subrayado otros, pero da igual, este le podemos leer ahora. Nos encontramos ante un apasionante escrito donde José Niarbas registra la conocida historia de la escuela de la Bauhaus, aunque desde una perspectiva singular y novedosa, la de género, que permitirá comprender de forma más amplia y objetiva lo que aconteció dentro de los muros de tan innovadora escuela. Entre los consabidos relatos e imágenes de esta institución de la vanguardia, la autora indaga con una mirada propia para descubrir un mundo nuevo, una historia paralela, la ignorada evidencia de las mujeres iniciándose en la arquitectura. Sus labores rutinarias, su quehacer diario, su crecimiento individual como seres independientes y autónomos, todo ello será rastreado a través de diarios personales, cartas cruzadas con la familia y los amigos,
listas de estudiantes matriculados o simplemente observando con otros ojos los de nuestro tiempo. El legado de ilustraciones y dibujos de siempre que aún rezuman cierta información todavía no desvelada. Esto es lo que me emociona de este libro, que ha sido capaz de entrar en todos aquellos sitios donde habíamos entrado nosotras y nosotros y nos descubre otros lugares, porque ha mirado desde otra perspectiva, ha mirado desde otro sitio la historia y lo que ya parecía que ya lo teníamos superado, que lo sabíamos todo falso, ella nos demuestra que no, que mirar es muy importante y mirar desde un sitio te hace ver cosas que no habías visto antes porque no estabas precisa con el foco, ¿no? Es muy bonito, es muy bonito. Pues desde aquí nuestro agradecimiento también a Josenia, que la veo que está por ahí diciendo hola y saludando. Pues Carmen, léenos otro que tuvieras tú seleccionado, que yo te he llevado por los que iban surgiendo, pero el que quieras, leemos el que quieras. Otro, por ejemplo, a ver, la Estela de las ingenierías domésticas que os he contado antes, americanas en la vivienda social europea. Esto empezó en Estados Unidos, allí di una clase donde lo armé más o menos, después pasó a ser un texto, digamos, corriente, luego ya lo afiné y finalmente se publicó en una revista en Proyecto Progreso y Arquitectura y ahora aquí otra vez un poco revisitado. Bueno, pues empieza con los avances técnicos surgidos en los inicios del siglo XX. Los principales arquitectos europeos, Gropius, Bene, Le Corbusier, Ginsburg, incluso Mendelssohn, observaban con admiración los Estados Unidos en términos de producción industrial en serie y métodos de eficiencia en el trabajo. Todos veían plasmadas sus inquietudes teóricas en las propuestas de Taylor y Ford, por lo cual intentaron transferir esos logros hacia la arquitectura moderna, al ser en cierto modo componentes fundamentales de una renovación social. Al mismo tiempo, la élite de la inteligencia europea de signo izquierdista, Bruno Taut o Ernst May, cuando ideó esa élite la vivienda para la clase trabajadora, también miraba hacia América, pero no hacia estos señores, sino hacia unas investigaciones realizadas por no profesionales. Los manuales escritos por Catherine Beecher, Christine Frederick y Lillian Gilbreth tuvieron una enorme influencia sobre la concepción de la domesticidad en los programas residenciales de la nueva oficina de construcción de Frankfurt, liderada por Ernst May entre 1925 y 1930 y también a través de Margaret Schutz-Lihotzky. Descubriremos los insólitos caminos de transmisión de esas exploraciones estadounidenses al contexto europeo, fuera de los habituales circuitos de las teorías arquitectónicas. Pues los técnicos alemanes, con un entendimiento social de su trabajo y una mirada abierta hacia la participación ciudadana, estamos hablando del año 30, hacia la participación ciudadana, dialogaron con las asociaciones de mujeres, quienes finalmente introdujeron el progreso americano en la modernización de la vivienda de entrecamas. Como veremos, lo que en principio fueron unos compendios enfocados hacia el mundo femenino, llegaron a ser el leitmotiv de los pioneros de la vivienda social. Realmente es apasionante esta descubrimiento porque el plantear lo que os digo, ¿no? Cuando uno hace investigación de cosas, por ejemplo, del mundo femenino, no puede usar las mismas metodologías o las mismas fuentes que se hace con la arquitectura que ha sido muy publicada en el siglo XX. Tenemos que ir a otras fuentes, a fuentes menores, a revistas de decoración, de femeninas que han sido muy denostadas, pero que para este tipo de trabajos es fundamental. Es fundamental. Ahí yo descubrí revistas preciosas donde aparecía cómo hacer una mermelada de grosellas con las viviendas de Pessac de Le Corbusier. Quiero decir, ahí está esto, ¿no? Entonces, eso hay que entrar en ese territorio para poder descubrir algunas cosas como estas, ¿no? Que es bonito. Qué bonito, Carmen. ¿Qué otro más nos quieres leer? Que todavía tenemos tiempo para que leas. Vale. Tenemos tiempo de sobra, sí. Muy bien, pues ahora os voy a leer. A ver, que lo tengo por aquí. Todo subrayado también como tú, con las... Mira, las dos, ¿eh? Con las... Pues mira, os voy a leer uno de... Como estoy reivindicativa... os voy a leer... ¿Cuál? Otro de Charlotte Perriand, una parte
del que Vale. se llama Charlotte Perriand, El interior moderno en el estudio de la Henri de Sèvres. Este es un texto bastante antiguo ya. Publicado, fíjate, en el encuentro en la revista Masilia 2008, pero desde la publicación se hizo en el 2009. Y fue un encuentro que se hizo en Granada, que yo lo presenté como un pequeño trabajo de investigación, sí. Y os voy a leer nada más que un pequeño fragmento, ¿no? Porque que somos tan ignorantes y está bien conocer cosas, ¿no? Como la propia Charlotte en esos muebles que siempre decimos, son muebles de Le Corbusier. No, perdón, hay que hablar con propiedad. Son muebles de 3 autores que son Le Corbusier, Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand. Pero para más Henry, Charlotte Perriand introduce un mueble diseñado por ella previamente, que es la silla giratoria, pivotante, lo introduce en la colección porque ella ya lo había diseñado. Efectivamente, Le Corbusier tenía sus ideas, pero Charlotte Perriand fue capaz de aunar, y Pierre Jeanneret, porque eran muy constructores, trabajan directamente con los metalisteros, con los oficios, fueron capaces de entre los tres hacer esta preciosidad, ¿no? Y digo, se debe remarcar que los diseños del sillón pivotante y del taburete para el baño, así como los de la mesa extensible ya mencionada, los realizó Charlotte Perriand antes de entrar en el taller de la Rue de Sèvres. Sus prototipos se expusieron en la primavera de 1928 en la pieza denominada Comedor, montada en el Salón des Artistes Décorateurs. La estancia contenía además una amplia banda de almacenamiento lineal oculta tras 3 paneles de espejo deslizantes, una especie de casilleros del Corbu, pero también previos. Todo ello generó un proyecto funcional de estrictas líneas geométricas y de mobiliario más nítido y rotundo que el bar de 1927. Desde que en 1927 estableciera su primer estudio propio, Charlotte Perriand siempre defendió su autonomía respecto a los arquitectos con los que colaboró. Mantuvo en todo momento su lugar privado de trabajo, primero entre 1927 y 1930 en el estudio Casa de la Place de Saint-Sulpice y después de 1930 a 1937 en el Boulevard de Montparnasse. Así que ahí qué queda. bonito, Carmen, qué bonito. Ahí queda, que quede dicho, porque es cierto que alguna vez No lo dice nadie. en alguna en alguna exposición, y ahora ya sí que no voy a decir nada ni mencionar nada, las que yo me he encontrado con esta situación que comentas aquí en este texto, ¿no? Que de repente resulta que las autorías se asignan independientemente y borrando cosas de la historia, que es así como realmente se oscurecen y se ningunean a pues, autoras, en este caso a autoras, o en otros casos a otros autores también que ha podido ocurrir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante esta reivindicación que haces Nos pasa a menudo, sí, ¿no? Que te puede ocurrir que no. Bueno, pues no lo citas el primero y los demás no, como que no existen, ¿no? En el caso de las mujeres siempre se quedaban fuera en general o se ocultaban a través de las Qué curioso. de las iniciales o se escribían mal sus nombres o sencillamente no aparecían, que eran muchos de los casos. Pero si escarbas están, lo que pasa es que, bueno, cuesta encontrarlas, ¿no? Bien citadas, bien integradas dentro de los equipos, porque al final la arquitectura es una cuestión de equipo. Yo no... las singularidades, yo creo que el Corbu fue mucho mejor Corbu cuando trabajó con Pierre Jeanneret, mucho mejor. Pero bueno, eso es una opinión personal. Se notaba que se hacía todo, se cocía todo en el estudio. Cuando luego el Corbu se dedica nada más que como a dar ideas y que una empresa, digamos, más ingenieril se dedique a desarrollar ese proyecto de ejecución, yo creo que el proyecto es peor. Entonces, cuando está con Pierre, cuando está con Charlotte, cuando está con los grandes, ¿no? Porque es que además tuvo unos colaboradores, ahí se demuestra lo grandes que eran ellos también, ¿no? Los colaboradores que trabajaban con ellos. Pues es muy importante. Desde luego. No sé, si quieres es muy importante más. Y además... Sí, pues mira, tenemos tiempo para otro, pero antes de leerme ese último, que ya si quieres lo dejamos como para el final, así que selecciona el que más ilusión te haga. Vale. Yo lo que quería preguntarte era precisamente por esta cuestión, ¿no? de género en la que tú eres especialista y pionera en el tema. ¿Cómo ves ahora un poco en la situación actual esta situación? Quiero decir, yo muchas veces lo hemos hablado aquí con otros autores y siendo tú hoy a la que tengo el privilegio de tener ahí aquí, ¿cómo ves esta situación ahora mismo en nuestra profesión?
Mira, yo llevo muchos años dándole vueltas a este tema y es lo que se produce son oleadas. Hay oleadas de mucha reivindicación, luego de repente hay oleadas, ¿no?, en valles donde ya no se habla del tema, luego vuelves, siempre nos dicen que somos muy pesadas, que muy insistentes, que hacemos que la gente le coja asco a este tema y tal. Pero a mí me parece que dar a conocer otras historias es muy bonito. Ahora lo que está ocurriendo, quizás también porque hay mucha gente investigando, cosa que no hacíamos habitualmente, es que esa historia de grandes mitos, que fue la que recibí yo, por ejemplo, ya no nos la creemos. Porque hemos descubierto que detrás de esos grandes mitos hay un montón de gente extraordinaria, que eran más mitos incluso, o podían ser tan grandes como ellos o más mitos que ellos, ¿no? Quiero decir que esa historia plana un poco de 7 grandes arquitectos es falsa, falsísima, y hay muchísima arquitectura buenísima, extraordinaria, que está hecha por otros arquitectos. Y entonces ensalzar a esos otros territorios, ¿quién era? Un inglés, Collins and John Wilson, ¿no?, que hablaba de eso, de esa otra sección, ¿no? Yo me acuerdo que se barrió en un momento determinado, se barrió de la historia a los alemanes expresionistas. Desaparecieron completamente del mapa. Y no es que desaparecieran, es que se dejó de hablar de ellos. Pero mal, porque te pierdes un montón de cosas súper buenas, ¿no? Y muy interesantes. Entonces creo que eso lo hemos quitado. Ahora es distinto, ¿no? Nos interesan mucho más las historias más próximas. ¿Cómo decirlo? Más domésticas, si quieres, en términos de vivienda, más domésticas, más próximas, más como de gente con carne y hueso, que sufría, que vivía miserias Más humanas, también, ¿no? Más humanas y reales, ¿no? Claro, que no eran como los dioses, ¿no? Sí, que no iban al baño, esos no iban al baño, vamos. No hacían el amor, no hacían nada, ¿no? No hacían nada, solamente eran seres pulcros que levitaban con unicornios, ¿no? Exacto. Y yo creo que también quizá hay una componente, dime tú como docente también, que yo creo que que es una cuestión también de responsabilidad para las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Contar que hay más allá, ¿no? Mira, si no tenemos referentes propios también de de mujeres, es que estás un poco perdido. Todos los referentes que yo he tenido eran masculinos. Luego descubrí en la tesis un montón de gente y claro que te influye y las entiendes mejor o no sé qué pasa, pero también es interesante. Y luego esa idea de una arquitectura más próxima. Cuando yo pienso en Lina Bobardi, que para mí es un referente inspirador, intensísima, sus dibujos siempre han sido súper criticados y son los dibujos más bonitos del mundo, porque están llenos de personas, vida, juego, disfrute. Nada de aquellas cosas que están bien, los dibujos fríos, pero también se pueden hacer dibujos cálidos, emocionantes, ¿no? Contando qué actividades se van a hacer ahí. Y yo creo que eso hay que contárselo a las generaciones actuales, a todos, ¿no? Carmen, me encanta todo y es que me parece todo precioso lo que nos dices. Nos estás dando hoy una clase magistral de estos 3 temas sí. Pues si quieres, léenos ese último que quieres, porque nos quedan ya los últimos 7 minutos para cerrar. Entonces, dale con el último y nos despedimos. Yo me voy a despedir con mucha pena, pero vamos allá. Sí, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es el último? Es una página y un poquito. Es el comienzo de Frankfurt and Main, una vida compartida. Vale. Sabéis que en Frankfurt am Main se hicieron un montón de viviendas en muy poquitos años, dirigidas por un equipo de arquitectura que se llamó la Oficina de Frankfurt, etcétera. Bueno, y entonces es un poco el comienzo y la síntesis de lo que se hizo ahí, que me parece prodigioso. Cuando queremos preguntarnos qué es la vivienda, yo creo que esto se lo preguntaron y dieron una respuesta. Nosotros nos la preguntamos y no solemos dar respuestas. Desde luego, nuestros políticos, muy poquitas. Entonces, me parece que está bien que miren aquí, ¿no? Ernst May, como concejal de Arquitectura y Urbanismo, auspiciado por los idearios sociales de la República de Weimar, entendió que la nueva ciudad para la clase obrera necesitaba no solo racionalizar la célula de habitación, mecanizar el proceso constructivo o normalizar sus elementos, sino que debía indagar sobre una nueva manera de habitar de forma colectiva. Una vida en común, una realidad compartida en la ciudad de todos que obligaba a transformar los programas previos y que hizo crecer un sentimiento de comunidad inexistente hasta entonces.
La condición fundamental pasaba por la reforma de la ley del suelo. Las 15.000 unidades levantadas entre 1925 y 1930, que representaron más del 90% de las viviendas terminadas en esa ciudad en ese momento, no hubieran podido lograrse sin el empeño puesto en la eficiencia económica desde el diseño a la construcción. La estrategia urbana contemplaba un planeamiento descentralizado mediante un crecimiento polinuclear con la formación de diversos complejos satélites que, dotados de servicios colectivos, funcionasen a modo de colonias autosuficientes en estrecha relación con el entorno natural. Me vais a perdonar, voy a cerrar la ventana porque creo que hay un coro cantando debajo de mi mesa. Nos pasa de todo en este club. No te preocupes, Carmen. Hoy tenemos un coro cantando. El otro día nos cantaba Javier Arnaldo, así que yo creo que está todo muy musical. Espectacular. No me había dado cuenta que tengo ahí al Orfeón de Donostiarra, pero vamos, cantando. Dale que te pego. La vida. Bueno, estabas diciendo funcionasen a modo de colonias autosuficientes en estrecha. Autosuficientes, porque eran como satélites en estrecha relación con el entorno natural. Una cosa como muy alemana. El punto de habitación, de partida para la racionalización fue el dimensionamiento de la célula de habitación mínima. Estamos hablando de vivienda obrera. Si bien la investigación sobre la racionalización de la economía del hogar se centró en la denominada cocina de Frankfurt, diseñada por Margaret Schutzel y Hosky, donde se redujeron las dimensiones y se mejoró su funcionamiento. Aunque para obtener la economización de la vivienda también fue necesaria la mecanización de los sistemas constructivos mediante el desarrollo de unos paneles prefabricados de hormigón armado de gran formato, que redujesen el tiempo de obra. Y voy a llegar al final, porque se nos pasa el tiempo y no tenemos. No, ¿Sí? Si tenemos 3 minutos, Carmen. Dale. Léelo, sin problema. Al mismo tiempo, May insistió en elevar la calidad de los elementos constitutivos de la vivienda, como puertas, ventanas o picaportes, por lo que realizó un cuidadoso estudio de homologación y normalización que quedó reflejado en el registro de Frankfurt, de obligado cumplimiento para los contratistas del momento. Interesante. Por último, el equipo de Frankfurt comprendió la importancia de la divulgación también, especialmente a la hora de concienciar al ama de casa, por lo que mostró su investigación en exposiciones, conferencias, libros, revistas o films. Con esta visión global del hecho urbano, Frankfurt am Main se convirtió en un experimento en materia de vivienda obrera de gran trascendencia. Y añado, incluso ayudaron después ya con las viviendas construidas. Para Aristóteles, la polis era por encima de todo una sabiduría virtud arquitectónica, ya que organizaba el marco y la materia de la ciudadanía. Así, cuando se pensó en la política económica y social de Frankfurt am Main, auspiciada por esos idearios de la República de Weimar, se inició un cambio de mentalidad sin precedentes. Se entendió que la nueva ciudad para la clase obrera necesitaba no solo racionalizar esa célula, mecanizar la construcción o normalizar sus elementos, sino que debía indagar sobre una nueva manera de habitar de forma colectiva. Una vida en común, una realidad compartida en la ciudad de todos que obligaba a transformar los programas previos y que hizo crecer una conciencia de solidaridad y un sentimiento de comunidad inexistentes poco antes. Nada más. Carmen, qué bonito, qué texto más bonito para terminar la sesión. Me da una pena horrible porque yo me tiraría horas aquí hablando y leyendo contigo. Ha sido una sesión preciosa y te lo agradezco de corazón, de verdad. Qué privilegio tenerte aquí hoy. Gracias, de verdad. Gracias a todos y a todas los que estáis. Eso es, gracias a todos y a todos los que habéis estado ahí detrás, que estáis siempre con nosotros acompañándonos. Sé que siempre os lo digo y me llamáis pesada, pero el libro está disponible en librerías. Textos Críticos 14 de Carmen Espejel. Id a las librerías, por favor, son nuestras compañeras, nuestras aliadas, nuestro, digamos, no sé, necesario ayuda para llegar a vosotros y a vosotras. Exacto, tocar los libros, que de un libro sale otro libro, así que de verdad, por favor, id allí. Sabéis que además está disponible en nuestra tienda online, en nuestra web, la tenéis ahí también, pero en librerías mucho mejor para todos y para todas. Carmen, desde aquí, dime.
espero sus críticas, vuestras críticas. Exacto, exacto. Mira, allí todo el mundo me lo compro ya. Dice, mira, José Miarbas dice, me lo compro ya. Te dice Ana Galloso, dice Carmen, como siempre, una sesión excelsa. Bueno, maravilloso, de verdad, Carmen. Gracias. Son amigas, son Gracias de corazón. Bueno, pero aun siendo amigas dicen la verdad y yo también te lo digo que ha sido una sesión maravillosa, Carmen. Muchísimas gracias por todo y nos vemos muy prontito el miércoles que viene con más club y con más libros y más arquitectura y no os lo perdáis que dale Carmen que os espero el miércoles que viene a las 5 a las 6 cuando quedáis de 5 a 9 en el Museo ICO que tenemos Amaneceres Domésticos y la inauguración. Me encanta porque no lo tengo que decir yo. Un beso enorme, Carmen, y un beso muy grande a todos los demás. Chao, gracias, chao.